El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Vive Radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! Hola amigos, los invitamos a IPSE Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSE Digital Potencialízate. Hola, buenos días amigos, aquí estamos de nuevo en IPSE Digital Potencialízate. Les damos la más cordial bienvenida. Soy la ingeniera Rocío Campos y me acompaña en este espacio el ingeniero Humberto Durán. Hola. ¿Cómo estás, Inge? Muy bien, aquí estamos ya en la 9ª emisión de IPSE Digital, en este jueves. ¿Qué fecha es hoy? Recordándoles que estamos en vivo, pero ya se me olvidó la fecha, creo que es 24 de octubre. 24 de octubre, ya no sé en qué día vivo. Es verdad. Bueno, pues entonces recordarle a todo nuestro público que estamos en vivo todos los jueves a las 11 de la mañana. Que nos sigan en nuestras redes sociales. Recordarles que IPSE Digital es un espacio de ingeniería para potenciar la cultura empresarial. Somos un organismo de capacitación y consultoría en diversas áreas de ingeniería industrial, calidad, mejora continua, finanzas, temas de emprendedurismo, también para certificación por estándares de competencias del conocer, y también ahí tenemos lo que es manuales digitales de nuestros temas. Tenemos también los planes de negocio, proyectos de inversión, asesoramiento, corridas financieras, que es algo que también nos piden mucho. Y bueno, los invitamos a seguirnos, nuestra página web www.ipse.org.mx, en el YouTube como Ingeniería para Potenciar la Cultura Empresarial, que le den ahí clic, que se suscriban en la campanita, que nos vean todas nuestras notificaciones, que nos dejen comentarios, que interactúan en nuestro Facebook oficial, facebook.com/IPSEMX, nuestro Twitter, nuestro Instagram, ¿qué más tenemos, Inge? Todo el Instagram, el Twitter, el YouTube, Facebook, ahí que nos sigan en nuestras redes sociales, nos escriban también correo, en WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el 55 50 56 75 43, o también al correo contacto@ipse.org.mx. Ok, muy bien, Inge, pues bueno, entonces ahí está todos los datos de contacto. Síganos, y que también estén en vivo a las 11 de la mañana todos los jueves aquí por Vive Radio, y también posteriormente los que no puedan estar en vivo viendo nuestros videos, pues más tarde en el YouTube que se suscriban para también ver todos nuestros videos y material que subimos ahí. Y un saludo a todas las personas que nos escuchan por la radio también, qué bueno que estén aquí, así que un saludo para todos ellos. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi estimada ingeniera Rocío Campos? Pues vamos a hablar ahora de un tema de emprendedurismo. También puede relacionarse con un poco de finanzas, porque también es parte de los negocios. Ajá. Y de un libro que escribió un ingeniero, el ingeniero Uriel Humberto, eres tú. Así es, el libro que escribió mi compañero, mi colega. Vamos a hablar también de él, vamos a estar tocando este tema de la oportunidad de negocios
del reciclaje de PET. Es el tema que hoy vamos a abordar. Es muy importante porque también tocaremos un poco del medio ambiente, pues es en sí la parte por eso pues, está principal. Nuestra escenografía de hoy, ¿no, Inge? Así tenemos aquí un área verde, estamos aquí muy contentos al aire libre, Aquí con acá tomando el airecito. mar y todo aquí listo para hablar de temas verdes el día de hoy. Así es, y muy contentos como siempre aquí contentos que nos escuchen, que nos vean y que nos sintonicen en YouTube o como ya mencionamos, ya no vamos a volver a hacer. Ok, pues ¿te parece si mandamos un corte para irnos preparando para el tema y ya regresando del corte vamos entrando de lleno al tema del día de hoy? Así es, muy cortito el corte y regresamos. Regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos. A IPSA Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSA Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSA Digital Potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSA Digital. Potencialízate. Continuamos. Hola, bueno, pues ya estamos aquí de regreso y vamos a iniciar con el tema. Como mencionamos, el tema es negocios de reciclaje de PET. Pero para iniciar yo voy a dar solo un dato que en México se genera por día 103,000 toneladas de basura diarias. ¿En el país o en la Ciudad de México? En el país y en la Ciudad de México 13,000 toneladas. Ok. Es un dato que tengo del Banco de México del diciembre del 2018. No sé, a lo mejor ya ha aumentado porque todo el tiempo. Todo el tiempo cambia. Fíjate, es interesante. Realmente, a mi manera de ver, el libro que precisamente se llama Diseño de una recicladora de PET, que aquí voy a mostrar por si ojalá se alcance a ver. Este libro, que se llama Diseño de una recicladora de PET, estrategias y cadena de suministro para su formulación, realmente nace de un proyecto de investigación de más de 6 años, que me dediqué a buscar información, documentarme, ir con diversas personas que están en el sector de diferentes niveles. Lo presenté dentro de un proyecto de tesis de maestría y de ahí en todo este proyecto de tesis pues se genera todo lo que es la visión de negocio. Me percaté de las cosas buenas, de las malas prácticas y de que también hace falta mucha información. Fíjate que particularmente en este tema de los residuos sólidos, que es como el nombre formal de la basura, por así decirlo, no hay tanta información disponible. Hay algunos organismos, hay algunas páginas, el INEGI también que se encarga de hacer algunos censos, pero o están desactualizados. Por ejemplo, en el caso del INEGI, los censos, los últimos que se ven de residuos tienen hasta 2 o 3 años de diferencia. Por ejemplo, ahorita si tú te metes a la página, pues anda por ahí hasta el 2016, si acaso. Ya estamos por finalizar 2019. Hay asociaciones que se dedican a la parte de registrar estadísticas, que también manejan otros datos conforme su sector. Entonces es un tema en este sentido de la información, a mi manera de ver, no muy transparente. Ajá. E incluso también los actores que forman parte de este negocio, también es muy poco transparente. Muchos de los actores que trabajan en este sector son informales y por eso mismo no generan o no brindan pues datos de negocio ni datos de estadísticas de recolección, entre otros aspectos. Entonces realmente meterse a este mundo
pareciera que sí es como otra dimensión, casi, porque es andar buscando todos estos huecos, estar buscando posibilidad de tener disposición de la gente que participa aquí, de hablar y de transmitir lo que sabe, porque también es una realidad, hay mucha gente que no le gusta, que ya sea por cuestiones de miedo, de chantajes, entre también cuestiones de confidencialidad, no todos están abiertos a pues vamos a decir, a abrirse a publicar información de sus negocios, ¿no? Entonces me estás comentando que no creamos tanto en las cifras que estamos buscando. Las cifras que yo me puse a investigar, realmente me apoyé obviamente de las fuentes que estaban, por así decir, los datos, pero también muchas otras me dediqué yo a recabar y a generar ciertas estadísticas, porque realmente, como te digo, no es tan sencillo, no hay tanta información abierta al público, y también los actores que participan en este sector no todos están con la disponibilidad de contarte como tal todas las cosas y que permitan incluso pues traerlos a un programa como por ejemplo lo que es IPSE Digital, porque es una cuestión también de su, vamos a decirlo, confidencialidad, ¿no? Entonces el libro surge con todas estas premisas. Es un libro muy interesante, aplicado en México, con datos obviamente de México, con lo que es el sector de negocios de México. Y bueno, ¿qué pasa? En el libro se centró particularmente, vamos a hablar de lo que son negocios tradicionales, pero posteriormente me he dedicado también a la consultoría en estos temas. De hecho, si lo quieres que lo comparta, en el 2012 participamos en una incubación por el Instituto Politécnico Nacional. Así es. Para también lo que fue el premio a la innovación emprendedora de ese año, con una propuesta de negocios de máquinas vending, que también es algo que vamos a estar hablando más adelante, porque esto de los negocios de reciclaje de PET no solamente se queda en el típico pepenador que ahí anda recolectando las botellas y lo lleva a lo mejor a un centro de acopio. Ya hoy en día hay muchas otras formas de hacer negocio, particularmente con este material, y la intención de este programa pues es irlo comentando poco a poco. Es lo que te iba a comentar, no te adelantes, vámonos por partes. Primero, para los que nos escuchan, la mayoría me imagino que lo sabe, pero no está de más decirlo, ¿qué es el PET? ¿Qué es el PET? Claro, desde ahí, de hecho desde ahí va a ir empezando. PET son la abreviación de las siglas de polietileno-tereptalato. ¿Qué es esto de polietileno-tereptalato? Pues básicamente es una resina que deriva del petróleo, que tiene un proceso químico ahí donde a través de algunas sustancias como es el paraxileno y el etilenglicol, el etinol, pues se genera ácido tereptálico y se genera etilenglicol, que vamos a decir son como las materias primas principales de la fabricación de este insumo, ¿ok? Pero bueno, ya en cuanto a lo que es el material, ya tiene muchos años, no es nuevo. Eso no quiere decir que hoy en día no se estén haciendo nuevas innovaciones. De hecho, por ahí más adelante voy a comentar una de esas nuevas innovaciones que hoy en día ya no se llama PET, sino se llama PEF, que cambia por una F al final. Vamos a comentar la diferencia. Básicamente en los 40 se crea la resina y se patenta. Su origen principal era para cuestiones de fibra textil. Y conforme fue pasando el tiempo, digamos que la industria lo fue empezando a transferir a lo que es la industria de refrescos y todo lo que son líquidos, bebidas embotelladas, que hasta el día de hoy ha sido como el mayor sector donde se ha generado ventas para este material. Pero el PET realmente no nada más son botellas, tú lo puedes ver en cuestiones textiles, en la ropa que a veces traemos puesta, pues una parte está hecha con PET, también en lo que son fabricación para productos de limpieza como escobas, escobetas, eso también está hecho de PET. Champú, mayonesa, envases de otras cosas como champús, mayonesas, también cajas donde a veces compramos algún artículo y ahí lo envolvemos, son cajas también, lo podemos ver en películas para lo que es la industria de fotografía,
también son películas. O sea, el PET realmente tiene infinidad de usos. Muchas veces la gente nada más lo asocia por la típica botella porque es donde a lo mejor visualmente lo vemos más identificado, ¿no? Pero realmente hasta donde están sentados, incluso donde se acuestan, poca gente sabe que sus almohadas, muchas de ellas, los rellenos son hechos de PET. Entonces, dependiendo obviamente la almohada, pero si dice polietileno, es que tiene PET. Entonces, ahora ese PET, vamos a clasificarlo en dos tipos: el que es directamente derivado del petróleo, que se le dice como un PET virgen, y el que ya es derivado de un proceso de reciclaje, que es lo que pues precisamente son los negocios de reciclaje. O sea, muchas veces a lo mejor compras el peluche y el relleno, está fabricado ese relleno como si fuera tipo algodón, pero es realmente fibra textil derivada de PET que vino de un proceso de reciclaje. O sea, no es que venga de un PET virgen, porque el PET virgen pues cuesta más, es más contaminante, no, su fin no es para ese tipo de sectores. Entonces uno de los usos es el reciclaje, y lo llevo a juguetes, lo llevo a almohadas, hay hasta mobiliario que hacen, por ejemplo, las mesas o mesabancos para las escuelas. Ahí hay un porcentaje también de PET reciclado en esta melamina. Entonces, la formaica y demás, hay porcentajes reciclados, y en muchos otros tipos de muebles. Entonces, eso es lo que muchas veces se desconoce. Ya lo estamos usando en el día a día, ese material que ya viene de la basura. Así es, hasta también en los teléfonos móviles, en las carcasas. Es enorme. Así es, sus usos son enormes. De hecho, uh-huh, por eso se le conoce como un commodity. El PET, básicamente en la parte de los plásticos hay 6 commodities, que son los de reciclaje. Se les identifica con el número del 1 al 6. En el caso del PET es un 1. Ustedes, cuando tengan la oportunidad de comprar su botellita de refresco o botella de agua, se darán cuenta que hay un triangulito con el número 1 en la parte inferior de la botella, o si no viene el triángulo, viene un puntito un poquito oscuro, que es del proceso de inyección. Bueno, ese puntito opaco representa que es PET, o el triangulito con el número 1 es precisamente que es el PET. No sé si se llega a ver, pero en la parte de atrás de tu libro viene el triangulito precisamente como referencia de reciclaje. Entonces te comentaba, son 6 commodities en este sentido, porque son plásticos tan bondadosos que se pueden volver a reprocesar N cantidad de veces. No es como otro tipo de materiales de que tú solamente lo usas para una sola transformación y ya ahí quedó. El caso del PET lo puedes volver a meter a un proceso de reciclaje, un proceso químico o mecánico, y te puede dar para otros productos más. Entonces esa es la gran ventaja de estos materiales. ¿Cuáles son los otros materiales? Pues es el polietileno de alta y baja densidad, está el polipropileno, está el poliestireno, y también, déjame ver, el PVC. Básicamente esos son los 6 commodities que más se ocupan, digamos, en el día a día, y por eso llegan más a la basura, y por eso llega la posibilidad de poder reciclarlos y poder transformarlos para otro tipo de productos. Hace tiempo, yo recuerdo hace unos años atrás, unos 10 años, un poco más, se decía que el reciclaje de PET no iba a ser para cuestiones alimenticias, porque decían que cuando se reciclaba ya no daba esa sanidad o esa parte. Actualmente ya sé que sí se pueden, sí lo utilizan. Claro, pero es un proceso diferente. Claro que de hecho, sí. Ya te me estás adelantando. Perdón. Vámonos entonces, un poco lentos. Bueno, no lentos, sino vamos a ir abundando poco a poco, okay, porque el tema es muy amplio, realmente da para mucho que platicar. Pero antes de ir entrando a esta parte de los procesos, yo quiero iniciar primero con la parte de cómo se está generando los residuos sólidos en México. Traigo por aquí algunos datos, y de ahí ir visualizando. Porque aquí el negocio, a diferencia de otro tipo de emprendimientos donde dices, oye, quiero hacer un estudio de mercado y a ver, vamos a ver a la competencia y déjame apoyarme en sondeos estadísticos y hago una encuesta de a lo mejor a clientes para una muestra, o hago un prototipo, o sea, ese tipo de cosas que son más habituales para emprendimientos más comunes o más tradicionales. En el caso de negocios de reciclaje, sin importar el PET, que es ese
es el tema de hoy, pero cualquier tipo de reciclaje en general, tu estudio de mercado no viene de hacer encuestas al cliente ni darle a probar algo o hacer una prueba piloto de algo o un prototipo de algo. Aquí realmente tu estudio de mercado nace de la basura. Entonces es importante conocer cuánta basura se genera y no nada más es cuánta basura se genera, ¿dónde va a parar esa basura? Que también muchas veces la gente desconoce, o sea, nada más muy típicamente la pones en tu bote, llega el camión de basura, la echas y de ahí ya desconoces a dónde va a dar. Y eso también tiene mucho que ver en este tipo de negocios, porque hay algo que aprendí en todos estos años de investigación, que mientras más limpio, y aunque viene de la basura, así se maneja en el argot coloquial, que mientras más limpio, es decir, que mientras menos contaminado estén este tipo de materiales por cuestiones orgánicas o líquidas químicas, eso es más valorado. Obviamente el precio es mayor al momento de comprar y revender para un proceso de transformación. Entonces, de aquí es importante entender el negocio desde que mi estudio de mercado nace de la basura, de dónde va a parar esa basura y cómo le voy a hacer para que eso pueda llegar a mi negocio y yo lo pueda transformar en algo que le venda a alguien más. Ah, ok. Pues vamos con las cifras, ingeniero. Ok. Vamos con las cifras. Mira, de entrada, conforme el último dato que tengo de recolección del 2018, más o menos 50 millones de toneladas al año se generan de residuos sólidos urbanos. ¿Qué es esto de residuos sólidos urbanos? Semarnat tiene categorizado los residuos sólidos orgánicos, que ya es todo esto, con comida directamente, vamos, de lo que comemos, ¿no? Alimentos que comemos, ¿no? Y que de repente me sobró ahí algo de fruta, algo de verdura, y entonces lo tiro al bote de basura, ¿no? Bueno, esos son residuos orgánicos, pero también están los inorgánicos. ¿Ok? ¿Qué es esto de inorgánicos? Pues todo lo que ya no es el alimento como tal, sino ya son los empaques, las envolturas, las cajas, etcétera, ¿no? Dentro de esos residuos inorgánicos, que esa es la clasificación de años, que incluso te enseñan desde la primaria, ¿no? Si es que hoy en día ya no sé en las escuelas si se siga dando estas materias de civismo y cuestiones ambientales, porque el plan de estudios... Hubo un tiempo que lo habían quitado todo eso. No sé, creo que quiere regresar. Ya lo retomaron. No traemos a alguien de la SEP que nos diga. Oye, es importante estas materias de civismo y de medio ambiente. Sí, ya lo retomaron. Porque se había perdido. Sí, eso sí. Entonces, bueno, por ejemplo, con los residuos orgánicos también se puede reutilizar, que es lo que utilizan para composta. Ajá. Pero hoy en día ya incluso se buscan proyectos de más valor, más innovación, como por ejemplo generar electricidad a través de estos residuos orgánicos, que de hecho por ahí había un proyecto cuando todavía estaba Mancera como jefe de gobierno, que iba a abrir una planta de esto, ¿no? De electricidad. La verdad desconozco si sí la logró hacer o no. Pero bueno, en Europa sí existen plantas que te generan energía eléctrica para uso doméstico e industrial a través de la basura orgánica. Así es, yo estuve leyendo una parte de en Ecuador, por ejemplo, bueno, en varios países, yo leí la parte de Ecuador que habían lanzado ya esta planta con puros productos orgánicos, bueno, de la basura orgánica para generar energía. Sí, digo, y está muy bien por todas estas biogás y lixiviados, que al final son estas, no sé si llegas a ver cuando tiran la basura orgánica, que luego ahí se ve como agüita, ¿no? Eso se le llaman lixiviados, que son como esa sustancia que por la misma composición de la fruta, verdura y demás, se desprende y hasta es lo que hace, realmente es lo que huele feo. Estas sustancias se llaman así, biogás y lixiviados. Entonces, eso también en un lugar donde tú mezclas la basura orgánica con la inorgánica, obviamente te perjudican esos lixiviados, por ejemplo, lo que es una botella de PET que yo quiero recuperar para un reciclaje, porque eso ya es una contaminación de esa botella. Aunque ya venga de la basura, no es lo mismo decir, oye, estas botellas vienen de la basura, pero de una zona industrial, donde pues a lo mejor de alguna manera nada más
la usaron para tomar su refresco o agua a las personas y pero no tuvo ya ningún tipo de tacto con otro tipo de basura, ¿no? No, se me ocurre, no sé, un centro comercial, O tal un vez centro también comercial, es malo ser. porque la gente va caminando. Pudiera ser, ¿no? Podría ser. Porque fíjate, antes no había tantas campañas de separar la basura. Y consciente. Que eso también es importante. Aquí en la Ciudad de México, esto ya se viene dando de hace unos años. No tiene tampoco tantos, pero ya tiene, yo creo, por lo menos un sexenio. Pero en otras entidades de la República hay muchos estados donde todavía la gente sigue tirando basura orgánica con inorgánica dentro de su misma casa. Y obviamente así la echa el camión. De entrada, comentar aquí es importante para generar una cultura de reciclaje y apoyar en estas cuestiones del cambio climático. Nosotros mismos, desde nuestro hogar, tenemos que aprender a separar la basura en orgánica e inorgánica por lo menos. Ya ahí vas a generar un cambio, mínimo la orgánica de la inorgánica. Exacto. En países como Japón, incluso tienen contenedores ya más especializados para que digas, aquí va el papel, aquí va el cartón, aquí va el plástico, aluminio, pero son muchísimos contenedores, pero allá la gente ya tiene una cultura, un hábito ya más grande de decir, ok, así tenga 10 botes diferentes, yo sí voy a poner en el bote que corresponda el tipo de basura que es. Aquí en México todavía se está batallando para que la gente haga eso. Se están haciendo pasos, pero todavía falta más. Y si en otros estados de la República todavía la gente está acostumbrada a mezclar todo como hace muchos años se hacía, de que yo mezclaba la basura orgánica con inorgánica, de entrada desde ahí ya están perjudicando la posibilidad de generar un negocio de reciclaje que, más allá de lo económico, es una cuestión ambiental y de cuidado al planeta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, de las personas que me comentan cuando yo les platico de la separación? Me dicen, bueno, yo lo hago, pero luego me molesta que cuando se lo doy a la basura, todo lo junta. Es que ahí también tiene que ver la cultura con, vamos a decir, la gente del municipio encargada de recolectar la basura. Pero por lo menos uno ya hizo el cambio, es lo que quiero llegar. A veces las personas dicen, es que yo se lo doy, como te comento, y me molesta. Y yo lo que les digo, bueno, pero tú ya lo estás haciendo. Y desde ahí ya poco a poco todos vamos a irlo teniendo como cultura. Claro. Aquí en la Ciudad de México, por lo menos yo sí vi hasta lo que fue el sexenio pasado, que sí los camiones como tal tenían separado orgánico e inorgánico, e incluso había días que te decían lunes, miércoles y viernes es inorgánica, martes, jueves y sábados es solo orgánica. O te puedo recibir todos los días, pero me tienes que traer en bolsa separado lo que es orgánica de inorgánica. Eso sí se hacía mucho aquí cuando todavía se llamaba Distrito Federal. Hoy en día hay algunas delegaciones que mantienen ese esquema, pero lamentablemente he visto que hay otras donde como que ya se perdió esa política o esa indicación, esa instrucción, y otra vez se está cayendo en el vicio donde la gente vuelve a mezclar todo, y también, como bien mencionas, los del camión de basura pues también te mezclan todo. Aunque déjame decirte algo, poca gente, no sé si lo sepan, los camiones de basura, que realmente el único que gana un sueldo es el chofer, y todos los demás que se ven en el camión no son gente que sea asalariada del gobierno, es gente, vamos a decir, que se mete en el camión a tratar de generarse un ingreso, y todo lo que llegan a recolectar del camión van y lo venden a un centro de acopio para sacar unos pesos más. Entonces aquí viene también un esquema de recolección típico, donde es a través de los mismos gente del camión de basura. No nada más son los pepenadores, también ellos mismos recolectan, separan en su propio camión cartón, papel, plástico, etcétera, y van y así lo venden a los centros de acopio. Entonces también ellos, como tal, si son abusados, no te van a recibir tan fácil ya que venga la basura mezclada. Si son no tan abusados, pues te van a recibir como caiga. Pues de todos modos se la tienen que recibir, ¿no, Inge? No, te la van a recibir. La diferencia es que unos van a mantener esa separación y te van a exigir a ti como usuario
que así lo separes desde casa, y habrá otros que no te van a decir nada porque ellos al final su misión nada más es llevarlo a un relleno sanitario. Recuerden que de todos modos el cambio inicia desde nosotros, aunque pareciera mínimo el cambio que no sé, por ejemplo, de no consumir la basura, perdón, de no consumir, Ay, de no consumir bolsas. El gusto se rompe en género. De no consumir bolsas cuando vas al supermercado, o los popotes, o tratar de no consumir lo que es el pues todos los plásticos o los materiales que generan mucha basura. Desde ahí empieza, desde tu conciencia, desde uno mismo, aunque sea mínimo, uno va haciendo el cambio. Exacto. Entonces, bueno, mira, vamos a ir poco a poco comentando esta logística de recolección. El tema del reciclaje es algo muy muy cuidadoso, porque como te digo, todo proviene de la basura. El mayor costo para todos los que se dedican a un negocio de reciclaje es cómo obtener, cómo recolectar o cómo recuperar vamos a decirlo, ellos lo llaman así, un producto, una materia prima, porque al final de cuentas ese producto que viene de la basura realmente es una materia prima que se va a meter a un proceso de transformación de reciclaje. Entonces es cómo tener esa materia prima en las mejores condiciones posibles para un proceso adecuado y que al mismo tiempo me sea pues rentable, ¿no? Y es aquí donde esa cuestión logística se hace muy compleja. Se han venido haciendo cosas, pero yo te voy a decir que aún así sigue siendo el costo más alto, particularmente con los negocios de PET, de reciclaje de PET, porque al final del día el mayor insumo que compran son botellas de plástico, que como te digo, somos el primer país en consumir refrescos, tristemente, por eso también hay mucha obesidad. Y también andamos ya peleándonos entre el segundo y tercer lugar a nivel mundial en consumo de agua embotellada. ¿Dónde viene el agua embotellada? Pues es una botella de PET. Entonces, independientemente de que consumas refresco, agua o bebidas energizantes, como estas de los deportistas, todo es PET. Entonces, al final del día es lo que más te van a comprar. Ajá. Aquí lo que importa es el valor de esa botella, va a depender de qué tan sucia me la quieras vender a mí. No es lo mismo que a mejor tú en casa separaste tus botellitas de PET en un costalito y así te las llevas al kilo y te lo van a la mejor te lo compran un poquito más, que separé botellas pero las mezclé con muchas otras cosas, ya va un poquito más sucio y entonces ahí ya te sujetas a lo que te quieran pagar por ese material. Esa es una de las condiciones que tiene que ver con logística y precio, ¿no? Entonces es muy importante cuidar la recolección. La otra, la cantidad, el volumen. La botella, realmente tú agarras una botella, ¿cuánto te pesa? No, pues es casi nada. Casi nada. O sea, por ahí hay unos datos de una asociación llamada Preped que te dice que 25 gramos promedio. Peso. Promedio considerando botellas desde 600 mililitros hasta las de 2 litros. Imagínate, 1 kilo de PET. ¿Cuántas botellas te gusta que sean? Unas 20, quizás 20, 25 botellas. Más. O sea, 30, 25 gramos promedio, ¿no? Son muy pocas, pero el detalle es, en peso, es muy poco, pero en volumen, de repente dices, chin, a lo mejor para tener 10 kilos, me representa, híjole, voy a suponer ahorita, que fueran, no sé, 100, 150 botellas, ¿cuánto es en espacio? Ajá, en espacio, tener esas botellas en mi casa. Eso lo llevan los costales muy grandes y también las aplastan, ¿no? Exacto, las aplastan, las pisan, les ponen luego hasta las camionetas encima. Pero a lo que voy es, en volumen, es mucho el espacio que ocupan, pero en peso realmente representa muy poco. Y aquí al final no te lo compran por volumen, te lo compran por kilo. Entonces imagínate, si tú, más o menos los precios de compra y venta en los centros de acopio anda desde los 2 hasta los 5 pesos el kilo. Esos precios, y también decirlo,
a todo nuestro público, aquí no hay un mercado regulado, aquí no hay una Profeco, aquí no hay no hay una autoridad gubernamental que fije o establezca precios. Aquí más bien es solamente oferta y demanda que depende mucho de la zona geográfica donde tú te ubiques, de tu entidad, pero también, y hay que decirlo, ¿quién crees que pone las reglas del juego en este mercado? ¿Los recicladores? Bueno, sí, pero ¿quién crees que es el mayor comprador de PET aquí en ¿Las México? refresqueras? Eso es China. Oh. O sea, los chinos por eso nos venden muchas cosas baratas, pero pocos saben que los chinos vienen y nos compran toneladas y toneladas y toneladas de PET, se lo llevan en sus barquitos, van ahí transformando y de regreso ya te lo traen en un juguetito, en una almohada, una silla, una mesa y hasta estas virgencitas que venden en el Zócalo y cualquier cosita de plástico es porque te la compraron aquí y van y la transforman más barato por allá y te lo regresan ya transformado en un producto final. Pero China es realmente quien te marca los precios. ¿A quién les venden los recicladores y acopiadores? Principalmente el 80% de sus ventas es a los chinos. Muy poco se quedan empresas mexicanas de reciclaje, que esas empresas mexicanas hagan un producto final derivado de un reciclaje. Me haces pensar, ingeniero, porque yo conozco muchos proyectos y personas optimistas con todos estos proyectos de reciclar con el medio ambiente que tienen en la mira hacer diversos productos, ya sean cajas, sean hasta cepillos, ropa, para poder reciclar y poder darle otro uso a todo esto, PET. Y si dices que todo se lo lleva a China, entonces... No todo, 80%. Solo el 80%. Entonces, con ese 20%, todas estas personas emprendedoras que quieren generar empleo se quedan como, bueno, es un mercado pero más limitado. aún así hay mucha basura, ¿no, ingeniero? Pues sí, tiene 50 millones de toneladas al año, es a lo que iba. De esos 50 millones, únicamente de plásticos, son 5 millones de toneladas al año. Entonces, en proporción 5 de 50 millones, y eso en plásticos en general. Ahora de eso, únicamente en términos de PET, se tiene estimado que es alrededor de 1.5% de lo que tú puedes encontrar de una muestra, vamos a decirlo así, de basura, de puro plástico, y que ahora sea puro PET, alrededor de 1.5%, ¿no? Entonces es muy poco en cuanto al volumen, pero obviamente si tú haces buenas estrategias de recolección, que como te digo, aquí la logística tiene mucho que ver para hacer un buen negocio, un negocio exitoso. ¿Cómo hacerle para yo recuperar material y no depender tanto de los sitios de basura, que esos son los canales tradicionales, son los canales convencionales, y también decirlo así, los más ya maleados, los más ya mafiosos, porque el pepenador, hay ciertas zonas donde ya están los centros de acopio arregladas, ya tienen como posesionamiento de ciertas colonias, y los pepenadores solamente van a vender ahí, y si otro quiere llegar a recolectar, no lo van a dejar tan fácil, quitarle su fuente de ingreso. Entonces aquí también, para hacer negocio, tienes que pensar ya en nuevas estrategias, en nuevas formas de recolectar el material, que es parte de lo que menciona en este libro. No quedarse en ese canal tradicional, sino pensar en nuevas alternativas de recolección, porque aquí ese es el punto clave para hacer negocio. Mientras más logres recolectar a través de tus propios canales de recolección, y que sea, vamos a decir, limpio, entre comillas, procesable para otras áreas, otras manufacturas, vas a tener un negocio exitoso. Pero suena fácil. En la práctica, tener todas estas estrategias, tener todos estos canales, tener todos estos recursos, pues tienen un costo, necesitan tiempo, una inversión, y obviamente va a llevar un tiempo. Pero de que se puede, se puede. A ver, por ejemplo, yo quiero iniciar mi negocio de PET. Bueno, me interesa el medio ambiente, de ahí empiezo a ver cuánto es la basura que genera, dónde estoy, porque no necesariamente sea en la Ciudad de México, a lo mejor en otro estado de la República. Y digo, bueno, ya me decidí, quiero aportar y a la vez ganar con un negocio de reciclaje, y se me ocurrió PET porque yo veo el consumo en esta localidad es grande.
¿Cuál es el paso que aconsejas o cómo se empieza a tener ya nuestro plan para empezar a tener el Ok, negocio? mira, de entrada voy a empezar con los negocios típicos o los convencionales. Okay. ¿Cuáles son estos negocios típicos o convencionales? El primero de ellos, el más básico de todos, que tú tengas un centro de acopio. Uh-huh. Un centro de acopio, ¿qué es? Es un lugar donde precisamente va la gente. Y vamos a decir que tú en tu casa pues dices, yo no voy a tirar el papel ni el cartón al camión de la basura, sino yo lo voy a ir separando, y cuando junte cierta cantidad pues me voy a ir a estos centros de acopio donde ya ahí me pesan por kilo el papel, el cartón, el plástico, en este caso el PET, entre otras cosas. Y pues bueno, ahí tú como consumidor o como usuario, tú ya hiciste tu, como dirías, tu contribución social, tú ya separaste, te dieron unas monedas por hacer esto, y hasta ahí acaba tu participación, ahí inicia la cadenita, ¿no? Uh-huh. ¿Qué hace después el centro de acopio? El centro de acopio, dependiendo de los materiales que tenga, va a tener que separar, va a tener también que hacer un proceso de limpieza, porque así se le dice, porque muchas veces no nada más es tú, que a lo mejor tú separaste en tu casa, pero ahí también llega un pepenador, ahí también llega un recolector del camión de la basura, también te puede llegar otro acopiador más pequeño que tú. Entonces, dependiendo quién te llegue a entregar materiales, habrá que hacer de todas maneras una revisión de que no venga contaminado con otro tipo de basuras. Entonces a eso se le llama otra separación y limpieza que haces al interior de tu propio centro de acopio. Y particularmente hablando del PET, tienes dos formas de hacer negocio. Compras una prensa o una compactadora y creas lo que le llaman pacas, o compras un molino y ya haces lo que se le llama una hojuela, una trituración del PET. Hace muchos años la parte de trituración daba mucho valor, pero a la larga representó más dinero, porque los molinos pues tienen una cierta inversión en costo, pero lo que más te pega en el costo de un molino no es tanto el comprar la máquina, sino es estar dando el mantenimiento constante. Ya que voy con el mantenimiento constante, un molino necesita de estas tipo cuchillas, que precisamente son las que van a estar cortando las botellas para hacer la hojuela, y se desgastan muy rápido. Comprar este tipo de cuchillas pues sí es más o menos un costo elevado. Digo, ahorita no traigo el dato exacto porque va variando también de tu proveedor, va variando incluso si es nacional o de importación, etcétera. Entonces esas cuchillas puede ser que hasta en una semana te las acabes, dependiendo del nivel de material que tú metas al molino. Entonces se hace poco rentable. La otra es que también las plantas de reciclaje, que ahí sí ya son empresas de manufactura más grande, que a través de ese PET reciclado te van a hacer un juguete, una almohada, una escoba, ropa, fibra textil, lo que tú quieras. Muchas veces ya no les sirve o esa hojuela, no les sirve. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen su propia planta de reciclaje, donde ahí la lavan, le meten a través de un proceso de limpieza ya con sosa cáustica, agua hirviendo y demás, y ya está como adaptado ese proceso para un posterior proceso secundario. Entonces, ¿qué pasó? Ese tipo de negocios, muchos de ellos, no digo que todos, pero muchos de ellos dejaron de ser rentables y se hizo más popular, por así decirlo, hacer pacas. Y si tú te das cuenta, realmente es más sencillo tener una prensa para compactar una cierta cantidad de botellas, y creas estas pacas que son como estos cuadrados o rectángulos grandes, enormes, y eso es lo que tú vendes a una empresa de reciclaje. Aplastados. Así es. Entonces, aquí lo que tú tienes que ver, y algo que siempre he comentado mucho, porque yo he dado también capacitación de estos temas a emprendedores y también a algunas empresas que se dedican a esto, es ¿cuál es la capacidad de tu máquina? Es importante considerar en cuánto me va a costar comprar la máquina, que también dependiendo, una máquina compactadora te puede salir desde los 300,000 hasta cerca del $1,000,000. Esto también va a depender si es nueva, seminueva, si es nacional o importada. Todo eso influye en los precios, pero al final de cuentas, más allá de eso, es cuántas pacas me puede producir por hora. Y ahí pues hay compactadoras verticales, hay compactadoras horizontales. Digo, ya me voy a meter a un tema muy técnico, pero es parte de lo que vemos hasta en el curso de negocios de reciclaje,
¿cuántas me vas a producir por hora? Porque al final eso es lo que yo voy a vender. Y aquí el principal negocio es, en un mes, ¿cuál es mi capacidad de pacas que yo pueda vender? Que conforme a algunos datos es que puedas tener capacidad de mínimo 80 a 100 toneladas mensuales para vender. La pregunta aquí es, ok, yo tengo que vender de 80 a 100 toneladas de PET mensuales, aunque yo lo haga paca. ¿Cómo le voy a hacer para recolectar esa cantidad de PET? Por todo lo que te he dicho de la logística de recolección. Y es ahí donde ya se hace interesante el negocio. ¿Qué estrategias vas a implementar para que realmente sea interesante reunir esa cantidad de PET que tú vas a acopiar? Muy interesante, ingeniero. Entonces, como abordamos, primero, el primer negocio es que yo voy y lo llevo a un centro de acopio. El segundo es que yo sea el que tenga el centro de acopio y allí, ya sea que los triture, que no es recomendable por lo que lo puedes hacer, pero depende de tus clientes. Aquí, como Ajá. te digo, este mercado es mucho al tipo de cliente que tengas, a los precios, a la geografía, etcétera. Entonces, lo que yo he visto en general o de más aceptación son las pacas, porque es más fácil que una empresa más grande que va a transformar ese PET en un producto final rompa las pacas, le vuelve a dar de todas maneras una limpieza y separación, pero ya es más idóneo para sus procesos. En cambio, una hojuela triturada, que esas hojuelas también depende porque son tamaños diversos, o sea, desde muy pequeñitas hasta un poquito más grandes, no se ajustan luego tanto a los procesos que tienen esos otros clientes. Entonces, más bien ahí depende tu cliente, tu zona geográfica, etcétera, pero por lo común es más aceptable una paca. Pues se recomienda, y eso ya dependiendo de en qué localidad estás, ya sea hojuela o pacas. Y ya el tercer tipo de negocios, dices, ya la de planta transformación. de reciclaje, exactamente, la transformación. Nada más para terminar, entre un centro de acopio que se dedica solo a compactar, más o menos la inversión, déjame pedir, por aquí traía el dato, para que se den una idea. Es muy importante ver los diferentes tipos de negocios que se puede hacer desde el inicio, que uno tiene la basura y lo quiere llevar y se va ganando, como dices, un pequeño dinerito, hasta allá al centro de acopio, que simplemente con una máquina y ahora sí con estrategias de recolección con la localidad los tenga, hasta la planta de transformación. Así es. Mira, nada más rápidamente, la inversión para un centro de acopio puede ir desde los 500,000 pesos hasta 1,000,000. Esto depende mucho de qué tan grande va a ser tu espacio. Se recomienda que por lo menos sean 500 metros cuadrados de espacio para meter. Solo del centro de acopio. Solo del centro hablando. de acopio. Okay. La planta de molienda es muy parecida a la inversión. Aquí hasta puede ser hasta 2 millones si metes muchos molinos o muchos trituradores. Aquí la diferencia es que el espacio ya puede ser los unos 500 o un poquito menos, porque ahí, como ya está triturado, no te ocupa tanto volumen. En el de las pacas sí debes de tener zonas como de almacén, así se le dice, donde va a llegar todas las botellas que te entreguen, y tú las vas a ir acomodando para después darle una separación y limpieza, y después ya las puedas pasar a compactar. Entonces, por eso es un espacio más grande. La planta de molienda, que es aquí, como dices, ya una transformación en fibra, en escobas, en relleno de almohadas, lo que sea, esa sí requerimos que pueda ir hasta los 3,000 metros cuadrados, o sea, la planta de producción, porque ahí ya estamos hablando de máquinas industriales enormes, lavadoras industriales enormes, y también dependiendo de lo que tú vayas a transformar, es muchísimo el espacio, y ahí te puedes llevar más o menos hasta 30 millones de pesos de inversión inicial. O sea, puedes empezar con 5 millones hasta 30 millones de inversión. Ventaja, en lo que es el centro de acopio y planta de molienda, más o menos tu capacidad de venta al mes puede oscilar entre unas 150 toneladas. En la planta de reciclaje ya aspiras a 550 toneladas. O sea, es una gran diferencia. Ya tendríamos que juntar varios socios o sacarle la lotería y ya. Es que es broma. Es por eso que los chinos te lo compran más, porque mira, ¿cuántas plantas de reciclaje cuántos emprendedores van a tener esa cantidad de dinero para hacer una planta de reciclaje en México? Son muy pocas empresas, por eso son muy pocas empresas mexicanas. Pero también, los chinos por eso van con los acopiadores. Es más fácil que tú como emprendedor digas, ¿sabes qué? Un centro de acopio me puede costar 500,000 pesos empezarlo,
ya sea yo me asocio con algo, pero 500,000 pesos es a lo mejor más fácil de financiar, y solo me dedico y le vendo a los chinos. Ajá, es que es así la realidad. Podría ser, o también podría ser que tengas un buen proyecto y aspires a fondos que te da el gobierno, a socios que también están preparando su dinero para aportar a proyectos buenos, porque en sí, a mí este tema me gusta porque estamos hablando de algo importante que es el medio ambiente, o sea, reciclar y aportar en el medio ambiente, y a la vez lo estás tomando como un negocio. Ok, pues mira, ya el tiempo se nos va cortando y realmente el tema es tan amplio que no nos alcanza el tiempo. Pero mira, nada más quiero cerrar rápidamente con otro negocio que en los últimos años ha surgido mucho, que son las reverse vending machines o máquinas inversas de recolección. Típicamente tú has visto de repente, pues voy a citarlo así, ¿no? La maquinita vending de refrescos o de productos estos del osito blanco. Son máquinas vending donde tú compras, ¿no? Tú metes tu monedita y te da un producto. Existen de esa idea lo que le llamaron vending inversas. ¿Qué es esto de vending inversas? En lugar de que tú metas una monedita para tu producto, aquí más bien es que tú metes el producto para obtener un beneficio económico. En este caso es tú metes una botella de plástico a estas máquinas y te va a dar un beneficio económico, como puede ser una tarjeta con saldo para recarga de tiempo aire, como puede ser a lo mejor un cupo de descuento, una entrada al cine. Entonces, como es inversa la idea, por eso se llaman reverse vending machines o máquinas inversas de... Yo creo que muchos de venta, ya, ¿no?, las han visto, yo las he visto ya en parques, en centros comerciales, en plazas. Hecho, para nuestro público nosotros te traíamos una propuesta de estas máquinas vending en este proyecto del 2012, que después se buscaba que fuera subsidiado por el gobierno del Distrito Federal a través del Instituto de Ciencia y Tecnología, lo que era el ICIT. Lastimosamente, como era el 2012 y cambiaban ya de gobierno, de sexenio, pues ya no pudimos acceder a esos fondos por lo mismo del cambio de administración, y pues se quedó lamentablemente el proyecto ahí en stand-by. Al poco tiempo empezaron a llegar grandes empresas, porque a nivel mundial ya hay muchas empresas. La empresa líder se llama Tomra, que es una empresa noruega, fueron los que crearon estas máquinas vending inversas, y de ahí han surgido empresas colombianas, venezolanas, americanas, etcétera. Aquí en México ustedes ya las van a empezar a poder ver en plazas comerciales, en algunos cines, en algunas tiendas como Walmart y demás. Ya hay estas máquinas vending, y la idea es esa, ¿no? Méteme el envase y yo te voy a dar un beneficio. Y ojo, no solo es para PET, también es para latas, y no me acuerdo cuál otro generalmente es para aluminio y botellas, generalmente. Así es. Ahora, aquí nada más para nuestro público, aquí el negocio realmente no es que a través de una máquina vending tú vas a recolectar el 1,000,000 de botellas, no, es bien poquito. Aquí el negocio es la publicidad y el subsidio de gobierno que te puedan dar para decir, ¿sabes qué? Aquí es una idea de responsabilidad social y cosas de estas, pero en cantidad y en volumen de PET realmente es muy poco, si no es que muy nulo. El negocio se centra en obtener subsidios de gobierno y publicitar marcas de empresas. Entonces, una máquina vending te puede costar hasta 300,000 pesos, que no es tan fácil acceder a comprar una vending. Y cuánto te va a generar en dinero ya depende de quién se quiera anunciar en tu maquinita. Bueno, pues este tema, como los demás que hemos tenido, dan para más tiempo. Posiblemente yo recomendaría que, porque ni si se habló de tu libro, no nos dio tiempo. El libro es un concentrado de lo que hemos hablado. No nada más está el libro, tenemos el curso de capacitación, tenemos un manual digital que también abarca más de fondo esto. Hacemos planes de negocios con las corridas financieras de estos proyectos para todos los interesados en emprender aquí. Tenemos ahí los planes de negocios ya incluso armaditos, para que nada más vayan viendo qué ejecutar. Y pues bueno, que si quieren más información de todo esto, ya nos escriban un correo a cursos@ipse.org.mx o se metan a nuestras redes sociales, nos dejen comentarios aquí en el Face, y con todo gusto ya se les proporciona información más al detalle de todo esto que ya tenemos estructurado. Y posiblemente tengamos un segundo programa hablando de y el curso, yo creo para el 2020 el curso de negocios de reciclaje de PET. Estén al pendientes, y ya nos tenemos que ir, así que nos despedimos, ingeniero. Nos vamos, próximo jueves 11 de la mañana, IPSE Digital por Vive Radio. Potenciamos tus ideas y tu profesión. Nos vemos, adiós, nos vemos el siguiente jueves. Adiós.
qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.